Bienvenidos a todo el mundo al podcast del Instituto de Gobernanza. Hoy tenemos el placer de contar con Fernando Valdés. Voy a hacer una pequeña introducción de tu carrera, Fernando. Fernando Valdés, bueno, es licenciado en Química, que tiene cierta relevancia para la entrevista de hoy. Fue CEO de Campofrío, director general ejecutivo de Unilever España. Es consejero actualmente de muchas empresas, entre las que cuenta de Oleo, de la Fruit, RNB, Grulan y Barma, y además es presidente actualmente de la OGD. Fernando tiene muchísima experiencia como consejero y cuenta con una amplia trayectoria en empresas de gran consumo y también en el ámbito de asociaciones del sector, entre las que hay que destacar pues, la Asociación Española de Denunciantes, donde ha sido presidente en 2 ocasiones, ha sido miembro del Consejo Asesor de Radio Televisión Española y presidente de la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial. Y recientemente, y es por eso que estamos aquí hoy, ha publicado el libro Empresa Científica, junto con Carmen Abril, donde exploran de manera muy novedosa desde mi punto de vista y creativa los vínculos entre algunas leyes científicas y la gestión profesional. Bienvenido, Fernando. Estamos encantados de tenerte con nosotros. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Billy, muchas gracias, Eva. Y oye, a vuestra disposición. Pues cuéntanos, Fernando, un poco. Al final, cuando fuiste de la cocinera, desperdiciaste aquellos 5 años de carrera en química, como te decían tus padres. Bueno, eso efectivamente es lo que dijo mi madre cuando me vio en una cabecera de góndola vendiendo skip y me dijo, dice, pero hijo, no, 5 años de carrera para esto, con lo bien que estabas de químico en la cocinera y antes en el Consejo de Investigaciones Científicas, no lo entiendo muy bien. Se lo expliqué y tampoco lo entendió, pero no pasó nada porque yo creo que me vino muy bien el dedicarme a la gestión y no a la química, aunque la química me gusta y me seguirá gustando siempre. ¿Y qué importancia tuvo tu formación como químico en tu carrera empresarial en el mundo de gran consumo? Bueno, a ver, mira, la química, como cualquier otra ciencia, lo que hace es explicar la vida cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, oye, yo que me he dedicado al marketing y el marketing satisfacer las necesidades de los consumidores en su vida cotidiana, pues de alguna manera el tener un background que te lo explique siempre viene muy bien, ¿no? Y luego, ya sabes que hay químicos por todos los lados, ¿eh? Y es porque la gente que estudia químicas o físicas se familiariza mucho con el método científico. Entonces, el método científico se puede aplicar a las empresas y yo creo que eso nos ayuda mucho porque de alguna manera en la carrera el método este científico se te queda en la cabeza y luego consciente o inconscientemente lo aplicas. ¿Sabes? El método científico en el fondo no es otra cosa nada más que, oye, hay un problema, se analiza el problema y se hace una hipótesis, ¿no? Que puede solucionar ese problema, ¿no? Si se pone en marcha la hipótesis experimental o como sea, y si los resultados avalan la hipótesis se transforma en teoría y entonces es que es verdad. Y si no, los resultados no avalan la hipótesis, pues se vuelve al inicio a analizar el problema otra vez para reformular otra hipótesis. Bueno, pues eso es lo que haces normalmente en las empresas cuando te encuentras a cualquier problema, ¿no? Entonces, ese método científico se te queda en la cabeza y yo creo que a partir de ahí, bueno, lo llevamos muy metido y estamos muy abiertos los que hemos estudiado ciencias a problema-solución. Fernando, y con esa trayectoria tan extraordinaria que tienes, de todos los roles y de todas las posiciones que tú has podido desarrollar, tanto ejecutivas como en el seno de un consejo, ¿cuál es cuál es aquella con la que más cómodo te sientes o cuál es la que más te ha gustado? Pues va evolucionando con la edad, Eva. Yo creo que al principio me encontraba genial de trainee y luego me encontré genial de assistant y luego de brand manager y luego de director y luego de director general y luego de consejero delegado y ahora me encuentro súper a gusto en los consejos, ¿no? Yo creo que la edad te va haciendo, te Bueno, encuentras a gusto, ¿no?
La edad y seguro que también ha sumado todas esas experiencias y conocimientos, ¿no? Para llegar a una posición de consejero, ¿cómo fue esa transición? Y realmente de todas tus experiencias previas, ¿qué te han aportado, ¿no? ¿Qué formación, esa experiencia, ese bagaje, de qué manera ha sumado a que tú ahora te desempeñes muy cómodo en distintos consejos de administración, en distintos sectores y en diferentes tamaños de empresa? Bueno, mira, sabes, al haber tenido una trayectoria de 19 años en una empresa como Unilever, que es una escuela de formación, ¿no? Y luego otros 12 o 13 años en Campofrío, en la cual ya es una empresa más nacional, más cotizada, ya no tanto, ya no tanto del tipo de Unilever de formación, sino también ya de ejecución. Bueno, pues yo creo que la combinación de multinacional, eh, por así decirlo, anglosajona a multinacional española, pero con todo lo que es español, yo creo que eso te da un background interesante. También mucho el estar en una empresa como Unilever, que son 19 años, de alguna manera reportando a gente que vive fuera, a una empresa como Campofrío, en la que reportas a un consejo. Y que está aquí al lado, ¿no? Y que además le ves todos los meses. Al Consejo de Unilever no le veía todos los meses, al Consejo de Campofrío le veía todos los meses. Y además con un consejo particular, ¿sabes? En los que hay pues private equities, en los que hay socios fundadores, en los que hay inversores extranjeros. Bueno, yo creo que te va dando mucha experiencia, ¿no? Que luego cuando la tienes que aplicar a un consejo, pues bueno, toda esa experiencia, ese background que tienes ahí te ayuda mucho. Estoy segurísima, pero además yo creo que a veces en los inicios de un consejero, ¿tú les darías alguna clave o alguna recomendación? Porque hay veces que contener ese ímpetu, ¿no? Como ejecutivo en un consejo cuesta, o en tu caso no ha sido así. Cuesta mucho porque la cabra tira al monte, ¿no? Entonces, si estás caracterizado por ejecutar. Bueno, claro, cuando vas a aconsejar o cuando das una opinión, y si la forma de hacerlo no es la que tú lo harías o la velocidad a la que se hace no es la que tú tendrías, la tendencia siempre es, oye, quita que la hago yo. Bueno, y entonces, bueno, eso cuesta, pero también todos aprenden, también todos aprenden, ¿no? Porque, ya te digo, hay una tendencia, oye, déjame hacerlo a mí y hazlo más a lo como te digo yo, y no es la labor del consejero, ¿eh? No es la labor del consejero el decir, oye, hazlo así y hazlo. Yo creo que la labor del consejero es como, yo siempre para acordarme, y cuando me pasa esto que dices, de intentar hacer lo que no es mi labor, siempre me aplico la RAE, ¿sabes? Me aplico como el diccionario de la RAE, y yo tengo en la cabeza como es retar, ayudar, apoyar, evaluar, ¿no? Eh, entonces, lo tengo ahí, el RAE, ¿sabes? Y entonces en ningún momento la RAE me dice que tengo yo que ejecutar, ¿no? Yo ayudo, apoyo y evalúo, ¿no? Y vuelvo a retar, ¿no? Entonces, sería un poco la labor del consejero, que no es la de ejecutar. Entonces, pero como dices bien, la tendencia al principio sobre todo es esa. Muy interesante desde luego, y estamos muy de acuerdo. No Pues sé si pasamos a hablar de la empresa científica, Eva. Y como decías que Oye, yo he venido a hablar de mi libro. ah, ¿de dónde surge la idea de tu libro, Fernando? Bueno, la idea surge porque Carmen Abril, ¿no? Es que es profesora de la Universidad Complutense y de algunas otras universidades fuera, de la Universidad de Viena, de la Universidad de Shanghái, estaba haciendo un estudio sobre innovación y entonces estaba haciendo entrevistas a diferentes ejecutivos y a diferentes consejeros. Y en una pregunta que me hizo, no me acuerdo en cuál, sobre innovación, pues le conté un poco que tenía en la cabeza, que a mí me había funcionado algunas veces el aplicar las leyes de Newton a la inercia de las organizaciones, ¿no? Y que eso, que lo tenía en la cabeza, pues se lo conté, ¿no? Y entonces me dijo, bueno, ¿y por qué no lo escribes?
¿Y en qué tipo de lector pensasteis en aquel momento? ¿O Bueno, pues ahí fue un poquito, oye, ¿por qué no lo escribes? Pues lo empecemos a escribir en la pandemia. Probablemente si no hubiera habido pandemia no lo hubiéramos escrito, porque no hemos tenido tiempo. Entonces empezamos a escribirlo sin pensar tampoco mucho en qué tipo de lector, pero sino en una experiencia. Oye, porque al final escribí el primer capítulo, se lo mandé a Carmen, el de Newton. Ella nos dividimos el trabajo. Yo contaba la ley física y química o biológica o la que fuera, y la experiencia mía profesional, y ella teorizaba, es otra vez el método científico, y ella otra vez teorizaba sobre lo último que había. Oye, pues hablábamos de inercia, pues ella luego ponía ejemplos de inercia o lo que sea. Yo se lo mandé, ella me lo devolvió y dijimos, oye, pues el primer capítulo funciona, pues ¿por qué no buscamos en otras? Y bueno, pues a partir de ahí, como había tiempo en la pandemia, pues buscamos luego otros capítulos y lo fuimos haciendo poco a poco durante un año, que tardamos casi en escribirlo. Yo he disfrutado un montón de leer el libro, Fernando, y te lo digo de corazón. Y concretamente la parte de Isaac Newton me ha llamado muchísimo la atención. Una de las anécdotas que contabas, que el pobre se arruinó en bolsa y sin embargo tú dices que sus leyes son muy aplicables al mundo de la empresa de hoy. ¿Eso cómo puede ser? ¿Cómo Pues resuelves esa aparente diferencia? yo creo que yo creo que se arruinó en bolsa porque no aplicó la ley de Newton. Si, Sí. si las hubiera aplicado, se hubiera dado cuenta de las inercias, ¿no?, Mm. que dan en la bolsa y que solamente se cambian cuando le aplicas una fuerza. Mm. Y él no tuvo en cuenta, fíjate, luego las mejores leyes de la ciencia, ¿no? Es el padre de la ciencia, ¿no? Y yo creo que no las aplicó y se arruinó. Pero Mm. no pasó a la historia por eso, pasó a la historia por las leyes que explican el movimiento, ¿no? Y en el fondo, esa es la idea del libro, ¿no? Que se explica en el movimiento, pues se explica en el movimiento de las empresas, ¿no? Entonces, y si se cumplen en el movimiento de los coches, pues se cumplen en el movimiento de las empresas. Y es que además que se cumplen, ¿no? No se cambia una inercia de una empresa si no se le aplica una fuerza. ¿Podría haber sido entonces un buen presidente o un buen consejero delegado hoy Pues en día? a mí me hubiera gustado tenerlo de jefe y luego tenerlo de consejero delegado en un consejo, porque era un genio. Era un genio. O sea, explicaba la realidad, ¿sabes? La formulaba y la resolvía. Es decir, oye, que es que cuánta gente habrá visto en el mundo que haya visto caerse una manzana, muchas. ¿Cuánta gente, oye, este caerse una manzana? Poner la ley de gravitación universal, bueno, pues muy pocas, entonces, solamente él. Entonces, ¿no? Te demuestra la capacidad intelectual y de resolver problemas y del método científico que hizo Galilei, cómo lo aplica, hace una hipótesis y luego la transforma en teoría porque se cumple. Pues nos hablas un poco de algunos de sus grandes descubrimientos que hizo mientras estaba encerrado en su granja familiar. Yo no sabía antes de empezar esta conversación contigo hoy, Fernando, que tú también él fue durante la peste bubónica. En tu caso, empezaste a escribir el libro durante la pandemia. Y no sé si existe aquí alguna metáfora aplicable también al mundo del consejo en tu experiencia, eso de tener ratos de reflexión y distancia. No sé si esto es aplicable en algún sentido al mundo del consejo. Fíjate, no lo había pensado así, ¿no? Pero yo creo que de vez en cuando aislarte un poco, ¿no? Y pensar o reflexionar o intentar ver las cosas de una manera diferente, pues yo creo que no es malo, ¿no? Mm. Probablemente si Newton no se hubiera aislado, pues a lo mejor no hubiera formulado, ¿no? Y hubiera seguido con su día a día, y cuando te quieres dar cuenta, pues estás hecho con 70 años y ya no piensas, ¿no? O piensas poco, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el hacer algunas paradas de vez en cuando, yo creo que es muy interesante. Lo que pasa es que muchas veces cuando se dice, vamos a hacer una parada sabática, es para divertirte, no para pensar, ¿no? Claro. Entonces yo creo que a lo mejor vendría bien, y se me está ocurriendo ahora, hacer paradas sabáticas de pensamiento, ¿no? Y no de diversión, ¿no?
Y en ese sentido, ¿sigues pensando o piensas que en los consejos sigue quedando poco tiempo para la estrategia, para la reflexión, para realmente pensar, planificar y retarnos? ¿Estamos demasiado pendientes de lo operativo, de la supervisión, del control? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, depende del consejo en el que estés, depende de los consejeros, pero fíjate, sobre todo depende, yo creo que más de la situación de la compañía. ¿Sabes? En una compañía que está en situación complicada, por así decirlo, la tendencia es ir al corto plazo y ver qué hacemos, etcétera, etcétera, y poco pensar en el futuro. eh, y si la compañía va bien y esto va bien, pues la tendencia más es, oye, no toque lo que funciona y vamos a ver, a pensar en el futuro. Pero yo creo que es bueno que los consejeros o que el consejo se dedique más hacia el futuro que hacia el presente. Y en el presente, pues que aplique esto que te decía antes, ¿no? De retar, ayudar, apoyar, evaluar. Y no de meterse, y no de meterse en el día a día. Porque si te metes en el día a día, primero causas un conflicto con el equipo directivo. Y segundo es que te metes en algo que no sabes bien, porque el equipo directivo sabe más que tú de la, de la empresa, ¿no? Entonces, lo que hay que mirar es el futuro, hacia dónde vamos, y oye, cómo cambiamos la inercia, por reflexionarlo otra vez con el libro, no de cómo seguimos con la inercia que es la que estamos, ¿no? Entonces, oye, qué fuerza tenemos que aplicarle a esta empresa, bien vía una adquisición, bien vía un cambio de paradigma, bien vía una gestión diferente, etcétera, etcétera, para que la compañía coja una inercia mejor de la que en ese momento tiene. Vuestro libro, Fernando, se estructura alrededor de lo que llamáis metáforas. Hay 11 metáforas. Hemos estado hablando de Isaac Newton, pero hay otros 10 metáforas. Y me pregunto de esas otras 10, ¿cuál es tu favorito y cuál es el más relevante para el mundo de los consejos? A ver, el favorito, a mí el que más me gusta es Pitágoras, ¿sabes? Fíjate que estamos hablando del teorema de Pitágoras, ¿eh? Eh, pero no es aplicable a consejos, es más aplicable a la gestión, ¿vale? Mm. Y en el fondo lo que te dice el teorema de Pitágoras es que hay catetos, ¿vale? Entonces, y cuando hay catetos, normalmente los catetos tiran, ¿eh? Acuérdate que el teorema de Pitágoras era dos catetos y una hipotenusa que significa cuerda en griego, ¿eh? Entonces Ujú. es que dos catetos tiran de la cuerda, tiran y la cuerda siempre es la misma, ¿no? Entonces uno tira hacia un lado, el cateto sube, el otro cateto baja y la hipotenusa sigue siendo la misma, ¿no? Lo que te dice el teorema de Pitágoras es que los catetos no se trata de tirar de las cuerdas, sino de alargar los catetos los dos para que la hipotenusa suma, ¿eh? Si no, Mm. si los catetos no los alargas, la hipotenusa siempre es la misma, ¿no? Y como siempre hay dilemas en las empresas, productividad, calidad, servicio, costes, eh, rendimiento, calidad. Bueno, pues entonces, si una vez tiene el poder el de productividad, tira mucho de la productividad, baja la calidad y la hipotenusa vale X. Pasa un problema y entonces alguien decide, oye, tenemos que aumentar la calidad, entonces aumenta la calidad, baja la productividad y la hipotenusa sigue valiendo X, la misma X. Entonces no hay una solución de que, oye, vamos a trabajar los dos conjuntos, productividad y calidad, para ver cómo aumentamos la productividad y la calidad. Sino muchas veces se establece el dilema entre los catetos, ¿no? Y no aumenta la hipotenusa, ¿no? A nivel de consejo, yo creo que los capítulos más interesantes son los de gestión del cambio, y son los de liderazgo de personas y situaciones. Y eso, la gestión del cambio se explica muy bien con la ley de Ohm, y el liderazgo de personas y de situaciones lo explican las leyes de Kepler del movimiento de los planetas y las leyes de Mendel, ¿eh? ¿Os acordáis de cuando los guisantes juntaban guisantes verdes y amarillos y salían de diferentes colores, de forma inexplicable para todo el mundo, no solo para él? Que por eso formuló las leyes de la genética. Es muy interesante. ¿Alguna recomendación sobre el liderazgo situacional y esta reflexión que estabas haciendo en este momento? Bueno, el liderazgo situacional, en el fondo, lo que hacemos es, si recordáis las leyes de Mendel, lo que hacía es que él hablaba de guisantes A mayúscula y A minúscula,
que eran guisantes verdes y amarillos, los combinaba y en función del predominante salían o todos verdes o todos amarillos y luego lo volvía a cruzar, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que se nos ocurrió en el libro fue, oye, la A mayúscula puede ser aptitud y actitud, es decir, aptitud y actitud, y en función de cómo combines personas con alta actitud y alta actitud o personas con baja de las dos, en función de cómo predominen en la empresa y en función de cómo se mezclen en la empresa, los resultados genéticos de esa empresa va a ser una empresa de alta actitud y alta actitud o una empresa con poca actitud o con poca actitud. Y entonces es muy importante identificar esos guisantes o esas personas A mayúscula, alta actitud y alta actitud, porque en función de lo que hagan, pero sobre todo en función de cómo se muevan, y en función de cómo se crucen, vas a tener una empresa o una cultura diferente en la organización, ¿no? Y eso que te decía Mendel, ¿vale? Es que se cumple a rajatabla. Si el carácter predominante es guisante verde, sale verde, y si el carácter predominante es guisante amarillo, sale amarillo. Pues si en una empresa tú tienes un equipo directivo y unos líderes con un carácter predominante de alta actitud y baja actitud, pues te va a salir una empresa así, seguro, porque eso es lo que dice Mendel y se cumple a la perfección. Es importantísimo, es importantísimo. No sé si, perdona, Bill, porque creo que ibas a hacer una pregunta tú y estaba yo. No, por favor, por favor, adelante, Eva. No sé si en este sentido has visto algún avance o si has aprendido algo que quieras compartir sobre la sucesión en las empresas familiares y cuáles serían, en tu opinión, las claves del éxito. A ver, en las empresas familiares, en algunos de los consejos de los que estoy son empresas familiares. Algunos ya han hecho la transición y ya están en segunda y en tercera generación. En otro que estoy concretamente ahora está empezando el paso a la segunda generación, todavía muy, muy incipiente. A ver, ¿qué he aprendido ahí? Primero, que tiene que haber una voluntariedad de hacerlo bien enorme, ¿vale? Y segundo, que lo que se haga debe de hacerse muy profesional y dejando muy, muy claro que no haya ningún cabo suelto, ¿no? Porque estas cosas siempre las carga el diablo. Y entonces, oye, aparte de la voluntariedad de hacerlo bien, si no está bien estructurado, la vida cambia y entonces yo las que estoy afortunadamente todas funcionan bien, ¿vale? Pero también es porque existe la voluntad de todo el mundo de que funcionen bien y todo está muy claro, ¿no? Eh, ¿Qué se puede aplicar en esto que decías de las leyes de Mendel? Bueno, pues depende de cómo quieran hacer la sucesión. Si la sucesión es, oye, no estamos ninguno en la empresa, pues no pasa, pues muy bien. Eh, pero si se van a quedar algunos y otros no, luego el consejo de familia, quién lo lidera, cómo se hace y tal, bueno, ahí aplicar las leyes de Mendel son importantes. Es decir, oye, las leyes de Mendel al final lo que hacen es que quién sabe y quién quiere. ¿Sabes? Hay cuatro tipos de personas: los que saben y los que quieren, los que no saben y no quieren, los que quieren y no saben, y los que saben y no quieren. Que es lo mismo que la genética de Mendel, ¿no? Verdes, amarillos o verdes, amarillos o amarillos y verdes. Son los mismos. Oye, en una empresa familiar, si se va a quedar alguien en el consejo, si se va a quedar alguien en la operación, si se va a quedar alguien en la ejecución, oye, que idealmente que sepa qué quiere y sabe. Porque en una familia, en sucesión, puede haber de todo. Y entonces, no por el hecho de rotar, pues es bueno poner una persona que no quiere y no sabe, si a lo mejor lo que quiere es únicamente el dividendo, o lo único que quiere es el consejo de familia. Entonces, bueno, yo creo que ese tipo de cosas es la voluntariedad y el pragmatismo, ¿no? De decir, oye, quién quiere y quién sabe, y eso debe estar desde la segunda generación al equipo directivo, a los líderes de la organización, etcétera, etcétera, ¿no? Fernando, cuentas las cosas siempre con una naturalidad y otra característica de cómo cuentas las cosas que hace el libro muy entretenido y muy fácil de digerir es tu buen sentido de humor. Y una pregunta que te quería hacer es si hay un lugar en los consejos para el sentido de humor y la naturalidad. Bueno, yo creo que el sentido del humor, hay gente que lo tiene y hay gente que no lo tiene, ¿no? Eh,
pero fíjate, en el libro también pongo algo de esto, ¿no? Cuando hablo del capítulo, creo que es en el capítulo de negociación, ¿no? Que no es lo mismo tener sentido del humor que contar chistes. Ya, Eh, entonces, yo creo que el sentido del humor es bueno, ¿no? El tomarse la vida a chiste no es bueno. ya. Entonces, y yo creo que hay veces que la gente lo confunde. Entonces, entonces yo creo que un consejo en el que de alguna manera exista el humor, ¿no? En el sentido de, oye, que todo tiene solución en la vida y que vamos a mirarlo de una manera optimista. Y esto pues yo creo que es muy bueno, ¿no? El tomárselo a chiste o el estar todo el día llorando, ¿no? O como se dice, esto de, oye, ¿cómo está la botella? ¿Medio llena o medio vacía? Bueno, los químicos siempre la vemos llena. Lo que pasa es que la vemos la mitad de aire y la mitad de agua, pero está llena. En un caso es pasible para beber y en otro caso sirve para respirar. Pero siempre está llena. Entonces, bueno, yo creo que el consejo, el tomarse la vida con humor y la empresa con un sentido del humor, yo creo que es mejor que tomárselo con un pesimismo recalcitrante. Desde luego, aprender de nosotros mismos, saber tener ese sentido del humor para hacer autocrítica y podernos reír con nosotros, ¿no? Y poder aprender es importante. Los consejos han entrado ya en el camino de autoevaluarse o incluso evaluarse por un tercero. No sé si en los que tú están en esa senda también, pero estoy segura de que probablemente tú hiciste una autoevaluación al final de tu libro. No sé si quieres compartir con nosotros qué has aprendido de ello y si nos quedan más libros por descubrir o si esta trayectoria vas a seguir desarrollándola. A ver, sí, en todos los consejos que estoy, existe ya un proceso de autoevaluación. En cotizadas como de óleo se hace todos los años, en el resto también, y se hace dentro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y yo creo que es muy positivo. Yo creo que es muy positivo el tener esa autoevaluación del Consejo, que además, fíjate, mi experiencia es que suele ser muy honesta. Y yo creo que eso es importante, ¿vale? Porque siempre cuando pasa esto, te oye, pero nos vamos a decir la verdad o no. Entonces, mi experiencia es que se dicen las verdades, ¿sabes? Por lo menos en los que yo estoy, ¿no? En la autoevaluación que me preguntabas del libro, si me la hice, saqué aprobado, no cum laude, porque esto no es fácil, el compararse con los genios y con los científicos. Y me preguntabas también, ¿no? Si estoy en otro libro, si estoy escribiendo el segundo, pues ahora ya me he venido arriba, ¿no? Y lo que pasa es que como no hay pandemia, pues me está costando más. Pero bueno, sí, ya te anticipo, es de mi experiencia en el mundo de la venta. Entonces, yo, fíjate, químico de formación, entré en Unilever de marketing, pero a mí me ha gustado siempre mucho más la venta y la negociación que, que el marketing puro, o sea, que no suele ser normal, ¿no? La gente suele ser más tendencia, oye, marketing y venta es como un castigo, ¿eh? O un aprendizaje necesario. Bueno, a mí me gusta siempre más la parte comercial que la parte de marketing, entonces estoy escribiéndolo, ya te anticipo, se llama La Bella y la Venta. Y lo que pasa es que me he complicado porque lo estoy novelando y eso es dificilísimo. Pero bueno, es mi experiencia en el mundo comercial. Ya, Oye, ¿y tu experiencia en el mundo del consejo? ¿No lo has pensado? bueno, será para el tercero. Muy bien, muy bien. Pues Fernando, es un auténtico placer siempre aprender de ti. Aprendí mucho leyendo tu libro, la empresa, bueno, vuestro libro, el libro tuyo y de Carmen, la empresa científica. La verdad es que lo disfruté muchísimo y espero con muchas ganas el segundo y el tercer libro. Vamos. Bueno, estamos en ello. Muy bien, muchas Muchas gracias a gracias. los dos. Bueno, Ha sido muchas gracias a vosotros, ¿eh? un Un placer. placer. Deseando verte de nuevo pronto y pudiendo compartir contigo estas maravillosas reflexiones que seguro que nos hacen pensar y nos hacen crecer. Muchísimas gracias. Pues un placer y muchas gracias a vosotros dos. Gracias.